Estuve meses viendo cómo mi cuñada manipulaba a toda la familia, dinero, favores, regalos, hasta comida. Me tragué la rabia mientras mi pareja decía que lo ignorara, hasta que algo dentro de mí cambió. Empecé a odiarla de verdad y me pregunté si yo era la mala por querer desenmascararla de una vez por todas. Hay momentos en la vida en que observas algo y te dices, esto no está bien. No sabes exactamente qué es, no tienes pruebas, no tienes nombre para lo que ves. Solo sientes ese pequeño jalón en el estómago, esa voz baja que susurra que algo no encaja. Eso fue lo que sentí la primera vez que vi a Sandra en acción. Y lo curioso es que en ese momento no lo llamé instinto, lo llamé mal humor, lo llamé cansancio, lo llamé inseguridad mía. Tardé semanas en reconocer que lo que sentía era una alarma, y que la alarma tenía razón. Mi nombre es Elena. Tengo 32 años, trabajo en diseño gráfico desde casa, y llevaba 2 años viviendo con Daniel cuando su hermana Sandra volvió a la ciudad. Hasta ese momento, Sandra era casi un personaje de cuentos para mí, la hermana menor que había vivido en el extranjero, la que siempre tenía una excusa para no aparecer en Navidad, la que mandaba mensajes de voz largos pero nunca llamaba de verdad, la que en cada conversación familiar aparecía como una figura borrosa entre el orgullo y la preocupación. Daniel la quería con esa lealtad ciega que tienen los hermanos mayores, esa mezcla de protección y lástima que no se cuestiona, que simplemente existe como un hecho inamovible del universo. Llegó en octubre, un martes por la tarde, con 2 maletas enormes y una sonrisa perfecta. La sonrisa era lo primero que notabas en Sandra, amplia, cálida, calculada para hacerte sentir que eras la persona más importante del cuarto. Abrazó a Daniel durante casi un minuto completo, con esa clase de abrazo largo que en el cine significa reencuentro emotivo y en la vida real puede significar muchas cosas distintas. Luego se volvió hacia mí, me tomó las 2 manos y me dijo que había escuchado tanto de mí, que Daniel siempre hablaba maravillas, que éramos exactamente la pareja que ella siempre había imaginado para su hermano. Todo eso en los primeros 30 segundos de conocernos. Yo sonreí, dije que encantada, y en algún lugar muy pequeño de mi cabeza, algo parpadeó. La primera semana fue perfecta, y eso tendría que haberme avisado. Sandra cocinaba, limpiaba, traía vino barato con etiquetas bonitas, hacía preguntas inteligentes sobre mi trabajo, reía en los momentos correctos, recordaba detalles que yo había mencionado de pasada. Era el tipo de persona que hace que una habitación se sienta más viva, más llena, más interesante. Daniel estaba claramente feliz de tenerla cerca. Yo intentaba estarlo también. Me decía que era una buena señal, que la familia de tu pareja siendo agradable es algo que mucha gente no tiene, que debía disfrutarlo. Pero empecé a notar algo pequeño, casi invisible, en los detalles. Sandra nunca pagaba nada, no de manera obvia, no de manera grosera, no con la cara dura de quien exige que otros cubran su parte. Lo hacía de una manera mucho más sutil. Cuando llegaba la cuenta en un restaurante, ella buscaba su bolso con esa expresión de leve sorpresa, como si acabara de recordar que había olvidado la tarjeta. Cuando se terminaba el café en casa, era Daniel quien salía a comprar más sin que nadie se lo pidiera. Cuando ella necesitaba internet en su teléfono porque el suyo estaba suspendido, miraba a Daniel con esos ojos grandes y ligeramente tristes y él cedía su contraseña antes de que ella terminara de formular la pregunta. Era un sistema tan fluido, tan bien ejecutado, que si no lo observabas con cuidado parecía simplemente que Daniel era generoso y Sandra era distraída. Una noche, mientras lavábamos los platos juntos después de cenar, lo mencioné. Intenté hacerlo con ligereza, como si fuera una observación casual, porque ya sabía instintivamente que el tema era delicado. Le dije a Daniel que había notado que Sandra nunca ponía nada para los gastos, que no lo decía con mala intención, que quizás valía la pena hablar con ella para que no se sintiera incómoda. Daniel se detuvo, me miró, y se rió de esa manera que tiene cuando considera que estoy haciendo una montaña de algo pequeño. Me dijo que Sandra acababa de llegar, que estaba reorganizándose después de años afuera, que siempre había sido así de despistada con el dinero, que no era para tanto. Le pregunté cuánto tiempo llevaba siendo despistada. Él dejó de reírse. Me dijo que no lo exagerara, que Sandra no era así, que la conocía de toda la vida y yo la conocía desde hacía 2 semanas. Y tenía razón en eso, así que guardé silencio. Terminé de lavar los platos, me sequé las manos, y tragué algo que todavía no sabía cómo llamar. Lo que no entendí esa noche es que ese primer trago silencioso es el más peligroso, porque el primero te enseña que puedes hacerlo, y después de ese, el siguiente se vuelve más fácil, y el siguiente más, y antes de que te des cuenta llevas meses tragando, y lo que acumulaste ya no es pequeño, ya no cabe, y ya no tiene el sabor de la paciencia sino de algo completamente distinto. Esa noche me dormí pensando que quizás era yo, que quizás tenía prejuicios, que quizás proyectaba inseguridades sobre la familia de Daniel, que quizás simplemente no era buena compartiendo el espacio con personas nuevas. Me construí una narrativa donde yo era el problema. Me la creí, durante un tiempo. Lo que no sabía esa noche era que Sandra llevaba semanas hablando con la madre de Daniel en privado, y lo que le había estado diciendo sobre mí era algo que tardaría meses en descubrir, y que cuando lo descubriera cambiaría el color de cada conversación que habíamos tenido hasta entonces. Sandra no era descuidada. Eso lo entendí en las semanas siguientes, despacio, con la incomodidad de quien arma un rompecabezas y va reconociendo la imagen sin querer reconocerla del todo. Porque reconocerla significaba aceptar que lo que había creído que era torpeza o desorganización era en realidad algo planeado, ejecutado con una inteligencia fría y una paciencia que yo no había visto venir. Sandra no olvidaba su tarjeta. Sandra no era distraída con el dinero. Sandra era metódica. Empecé a prestar atención de verdad a partir de la tercera semana, cuando noté que Sandra había logrado que la madre de Daniel, Rosa, le empezara a enviar dinero de manera regular. No una vez,
no en un momento de emergencia genuina, sino de manera constante, casi como una transferencia programada que nadie había programado de manera oficial pero que ocurría igual. Rosa tenía 70 años, vivía sola en un apartamento de 2 habitaciones y recibía una pensión que alcanzaba justo para cubrir sus gastos básicos si no había sorpresas, sin margen para lujos, sin margen para imprevistos grandes. Y sin embargo, cada vez que Sandra llamaba con esa voz suave de preocupación contenida y le contaba que había tenido una semana difícil, que el trabajo que esperaba se había retrasado otra vez, que el apartamento donde pensaba quedarse había caído por problemas con el dueño, Rosa abría su aplicación bancaria y le mandaba lo que podía, $100, 80, a veces 150 cuando Sandra mencionaba que también tenía que cubrir medicamentos. Lo supe porque Rosa me lo contó a mí, me lo contó de la manera más natural del mundo, con una taza de té entre las manos y esa expresión dulce y ligeramente preocupada de quien cree que está haciendo lo correcto. Me dijo que Sandra estaba pasándola difícil, que siempre había sido muy orgullosa para pedir ayuda, que ella como madre no podía quedarse sin hacer nada. Y entonces, casi como al pasar, añadió que Sandra le había pedido que no lo mencionara delante de Daniel para no preocuparlo. Me lo dijo como si esa parte fuera completamente normal, como si pedir a tu madre que te guarde secretos de tu hermano mayor fuera algo sin mayor importancia. Yo me quedé parada en la cocina de Rosa sosteniendo una taza de té que ya estaba fría, procesando esas últimas palabras en silencio. Le había pedido que no lo mencionara delante de Daniel, no para proteger el orgullo de Sandra, no para evitar una conversación incómoda, sino para asegurarse de que la única persona que podría haberle dicho a Rosa que parara no se enterara de que el flujo de dinero existía. Eso no era distracción, era arquitectura. Comencé a llevar un registro, primero mental, después escrito, en una libreta de tapas negras que guardaba en el cajón de mi escritorio debajo de una carpeta de proyectos. No lo hice de manera calculada al principio, lo hice porque necesitaba un lugar donde poner las cosas que veía, porque si no las escribía empezaba a dudar de si las había visto realmente. Fecha, nombre, monto o descripción, contexto. Era como llevar la contabilidad de algo que nadie reconocía que existía. En noviembre, Sandra había conseguido que Daniel le prestara dinero para cubrir un mes de renta en el apartamento que nunca terminó de alquilar porque, según ella, el dueño había pedido 2 meses de depósito de último momento. Había conseguido que el tío Mario, hermano mayor de Rosa, le regalara su televisor porque el suyo se había roto durante la mudanza y ella no podía permitirse comprar uno nuevo en ese momento. Había logrado que yo misma le prestara mi computadora portátil durante 3 días porque la suya estaba en reparación, y la devolvió con la batería en un estado peor del que se la había entregado y con una mancha de café en el teclado que nunca mencionó y que yo limpié en silencio preguntándome si decir algo o no. Pero lo más inteligente de Sandra, lo que la hacía verdaderamente difícil de confrontar, era que nunca se iba con las manos vacías sin dejar algo a cambio, no mucho, no suficiente para equilibrar la balanza de ninguna manera objetiva, pero algo. Le llevaba flores a Rosa cuando la visitaba, rosas de tallo corto que compraba en la tienda de la esquina y que presentaba como si las hubiera elegido con cuidado especial. Le mandaba a Daniel mensajes largos y cariñosos en fechas importantes, escritos con esa calidez que él necesitaba escuchar de su hermana menor. Me traía a mí una crema de manos, o un chocolate, o una vez un par de arats pequeños de fantasía, siempre envuelto en papel de regalo con un moño, siempre acompañado de una nota escrita a mano que decía algo sobre cuánto le alegraba que yo estuviera en la vida de su hermano. Esos gestos funcionaban como moneda de cambio emocional, como depósitos mínimos que mantenían las cuentas abiertas. Hacían que cualquier queja sobre Sandra sonara mezquina, pequeña, mezclada con ingratitud. Porque, ¿quién habla mal de alguien que trae flores y escribe notas a mano? Un domingo por la tarde le dije a Daniel lo de la televisión del tío Mario. Le expliqué que Mario me había contado sin querer que Sandra se la había pedido prestada indefinidamente y que después simplemente no la había devuelto, que ya la tenía instalada en su cuarto como si fuera suya. Le conté lo de los retiros de Rosa, le mostré mis notas. No todas, solo algunas, las que me parecían más claras, más difíciles de explicar de otra manera. Él las leyó en silencio, con esa expresión concentrada que pone cuando está procesando algo que no quiere procesar. Cuando levantó la vista me devolvió la libreta y me dijo que era su hermana, que llevaba años pasándola mal, que yo no entendía lo que era crecer con la presión que ella había tenido, con el peso de ser la menor, con la historia familiar que cargaba. Le pregunté qué presión, qué historia, porque genuinamente quería entender. Me dijo que no era el momento para esa conversación, que estaba cansado, que podíamos hablar después. Guardé la libreta, la puse de vuelta en el cajón, sonreí y dije que estaba bien, que no había prisa, y algo dentro de mí, algo que hasta ese momento había sido solo incomodidad, empezó a endurecerse de una manera que todavía no reconocía del todo como lo que era. Esa noche me pregunté, por primera vez de manera consciente, cuánto tiempo más iba a seguir haciendo eso, guardando, sonriendo, esperando el momento correcto que nunca llegaba porque Daniel siempre estaba demasiado cansado, o no era el momento, o yo no entendía el contexto, o estaba exagerando, y no encontré una respuesta que me gustara. Fue en diciembre cuando Sandra cometió el primer error real, no un error grande, no algo que nadie pudiera ver claramente excepto yo, un error pequeño, técnico, casi invisible.
pero era el tipo de error que deja una grieta. Y yo lo encontré. Diciembre llegó con luces en las ventanas de los vecinos y con esa presión particular que tienen las fiestas de fin de año, la presión de que todo salga bien, de que la familia esté unida, de que los conflictos se posterguen hasta enero porque no es el momento, porque es Navidad, porque no seas tú quien arruine la cena. Yo ya conocía esa presión desde antes de que Sandra llegara a nuestras vidas, pero ese diciembre la sentí de manera diferente, más física, más ubicada exactamente en el centro del pecho. La cena de Navidad fue en casa de Rosa. Eso se decidió a principios de mes, con esa naturalidad que tienen las tradiciones familiares, sin que nadie lo pusiera en duda. Daniel y yo habíamos ido 2 tardes a ayudar a Rosa a preparar, comprar la comida, organizar la mesa, limpiar el apartamento, cocinar los platos que tardaban más tiempo. Yo había pasado una tarde entera haciendo el postre que Rosa pedía cada año, un flan de coco que requería paciencia y que siempre quedaba ligeramente mejor cuando yo lo preparaba porque había aprendido el truco exacto de la temperatura. Lo hice con gusto. Lo hice porque quería a Rosa, y eso era genuino sin importar todo lo demás. Sandra llegó a la cena 40 minutos tarde, con una bolsa de pan de ajo que costaba menos de $3, con una botella de refresco de 2 litros que nadie había pedido, y con esa energía de quien entra a una fiesta que estaba esperando su llegada. Saludó a todos con abrazos largos, hizo comentarios sobre lo bien que olía la comida, elogió la mesa, elogió el flan antes de probarlo, elogió el apartamento de Rosa como si fuera la primera vez que lo veía aunque llevaba semanas visitándolo regularmente. Durante la cena todo fue relativamente normal. Conversación, risas, los temas de siempre sobre el año que había pasado y el año que venía. Yo comí y participé y sonreí cuando era necesario, y guardé un espacio pequeño en mi cabeza para observar, como había aprendido a hacer. Sandra bebió el vino que Daniel había traído, comió generosamente, y en ningún momento mencionó el pan de ajo que había traído ella, que seguía intacto en su bolsa junto a la puerta. Fue después del postre cuando Sandra anunció que tenía una sorpresa. Se levantó de la silla con esa expresión de quien ha guardado algo importante y llegó el momento de revelarlo. Sacó de su bolso una hoja doblada con cuidado y la entregó a Rosa con las 2 manos y una sonrisa enorme. Rosa la abrió despacio, con esa torpeza cariñosa que tienen las personas mayores cuando sienten que algo es especial y no quieren estropearlo. Era una impresión de pantalla de una reservación de hotel, 2 noches en un balneario a 1 hora de la ciudad, para 2 personas, para la segunda semana de enero. Rosa se emocionó hasta las lágrimas. Dijo que nunca nadie la había llevado a un lugar así. Dijo que era demasiado, que no podía aceptarlo, y lo dijo de la manera en que las personas mayores dicen que no pueden aceptar algo cuando en realidad sí lo están aceptando. Daniel sonrió con esa expresión orgullosa que tenía cuando Sandra hacía algo que confirmaba la imagen que él necesitaba mantener de ella. El tío Mario brindó. Yo alcé mi copa también y sonreí y dije que qué bonito gesto. Y lo dejé ahí. Por esa noche, lo dejé ahí. Pero esa noche, cuando volvimos a casa y Daniel se durmió con esa tranquilidad de quien tuvo una buena cena en familia, yo me quedé despierta. No por insomnio, por una corazonada pequeña y persistente que no me dejaba quieta. Abrí mi teléfono en la oscuridad y busqué el balneario. Encontré el sitio web. Encontré las tarifas para ese fin de semana específico, 2 noches para 2 personas, con desayuno incluido. Costaba exactamente lo que Rosa le había transferido a Sandra 3 semanas antes. No aproximadamente, no con una diferencia pequeña que pudiera ser coincidencia. Exactamente ese monto, más $2 de diferencia que podían explicarse con cualquier cosa. Sandra había tomado el dinero de Rosa, lo había guardado, y después lo había convertido en un regalo para Rosa, envuelto en emoción y en papel bond impreso desde su teléfono, en la mesa de Navidad, delante de toda la familia. Me quedé mirando el techo durante un tiempo que no supe cuantificar. Lo que sentí no fue indignación inmediata, fue algo más lento y más pesado, como cuando entiendes algo que cambia el significado de todo lo anterior. Porque si Sandra era capaz de hacer eso, de tomar el dinero de su propia madre y devolvérselo disfrazado de generosidad, entonces todo lo que yo había atribuido a distracción o a circunstancias difíciles tenía que revisarse. No era una persona pasando por un momento malo. Era alguien que había decidido que los límites de los demás no aplicaban para ella, y que lo había decidido de manera consciente y sostenida. A la mañana siguiente, con el café todavía caliente y Daniel todavía medio dormido en la mesa, le conté. Le mostré la transferencia de Rosa en la pantalla de su propio teléfono, que yo había visto por accidente semanas atrás cuando Rosa me lo había pasado para que le ayudara a buscar algo. Le mostré la tarifa del hotel. Le expliqué la diferencia de $2. Lo dije con calma, sin levantar la voz, porque quería que me escuchara y no que se pusiera a la defensiva. Él escuchó. Hubo un silencio que se extendió más de lo que esperaba, y entonces me dijo que yo estaba obsesionada, que llevaba semanas buscando razones para ver mal a su hermana, que si algo me molestaba era la relación que Sandra tenía con su familia y que eso hablaba de mí, no de Sandra, que quizás la coincidencia del monto era eso, una coincidencia, y que yo la había convertido en evidencia porque quería que lo fuera. No grité, no lloré, me levanté, llevé mi taza al fregadero, la lavé, la sequé, la puse en su lugar, y me fui a mi estudio y cerré la puerta y me senté en el suelo con la espalda contra la pared y estuve un momento muy quieta, sintiendo algo instalarse en mí con una solidez nueva. Era odio, no el odio caliente de una pelea, el odio frío de alguien que ya entendió algo que no puede desaprender, y que sabe que va a tener que cargarlo solo por un tiempo más. No era solo odio hacia Sandra, era odio hacia mi propia parálisis,
hacia los meses de silencio, hacia la versión de mí misma que seguía esperando permiso para decir en voz alta lo que ya sabía. Y la pregunta que empezó a crecer esa mañana fue la más peligrosa de todas: si nadie me va a creer de todas formas, ¿qué estoy esperando para actuar solo? Enero pasó de una manera extraña, con esa calidad irreal de los meses que vienen después de una revelación que no has podido compartir con nadie. Sandra fue al balneario con Rosa en la segunda semana del mes, publicó fotos en sus redes sociales con frases sobre el amor de madre e hija, sobre lo que importa en la vida, sobre los momentos que se recuerdan para siempre. Recibió decenas de comentarios diciéndole: qué hija tan maravillosa eres, cuánto la quiere tu mamá, qué familia tan bonita. Yo los leí todos. No sé por qué los leí todos. Creo que necesitaba la rabia para seguir despierta. El tío Mario le prestó su carro ese mismo mes porque el de Sandra estaba en el mecánico, lo que ya era tan predecible que ni siquiera lo anoté en la libreta. Era simplemente parte del paisaje. Sandra necesitaba algo. Alguien de la familia aparecía para cubrirlo, y nadie conectaba los puntos porque cada episodio parecía aislado, razonable en contexto, comprensible si lo miraba sin el registro que yo llevaba. Lo que me estaba pasando por dentro era más complicado de lo que me permitía reconocer entonces. Había pasado años considerándome una persona ecuánime, razonablemente empática, capaz de entender las circunstancias de los demás antes de juzgar. Me enorgullecía de eso. Era parte de cómo me veía a mí misma. Pero el odio que había empezado a sentir por Sandra no encajaba con esa imagen, y la disonancia era incómoda de una manera que no sabía resolver. No podía decirme que estaba equivocada porque tenía 4 páginas de evidencia en una libreta, y no podía decirme que estaba bien porque el odio frío que cargaba no se parecía a nada que considerara saludable en mí. Empecé a imaginar conversaciones que nunca tenía. Me imaginaba sentada frente a Rosa, mostrándole la transferencia en su propio estado de cuenta, viéndola entender. Me imaginaba enviándole a Daniel una tabla con fechas, montos y nombres, todo organizado, todo sin ambigüedad posible, y esperando a que leyera hasta el final. Me imaginaba en alguna cena familiar, con la libreta abierta sobre la mesa, leyendo en voz alta mientras Sandra me miraba desde el otro lado y por primera vez no tenía una respuesta preparada. Esas fantasías me daban alivio durante unos minutos, y después me producían vergüenza, porque la persona que se imagina humillando a alguien en público, aunque ese alguien se lo haya ganado de sobra, no es la persona que quería ser. Le escribí a mi amiga Clara a mediados de febrero. Clara y yo nos conocíamos desde la universidad, y era el tipo de amiga que no te dice lo que quieres escuchar sino lo que necesitas, aunque duela más. Le conté todo desde el principio: la llegada de Sandra, los patrones, la libreta, el hotel, las conversaciones con Daniel, el silencio que había aprendido a tragarme. Le escribí durante casi una hora, uno de esos mensajes largos que se van haciendo más honestos a medida que avanzas porque ya no tienes energía para editarte. Clara tardó 3 días en responder. Cuando lo hizo, su mensaje era igual de largo. Empezaba diciéndome que le creía, que lo que describía tenía lógica y coherencia interna, que mi frustración tenía todo el sentido del mundo. Pero a mitad del mensaje me hacía una pregunta que no esperaba. Me preguntaba si lo que quería era proteger a Rosa y a la familia de algo real, o si lo que quería, al menos en parte, era tener razón delante de Daniel. Me pedía que lo pensara con honestidad antes de responder. No dormí bien esa noche, porque la respuesta honesta era que quería las dos cosas, y que no sabía con certeza cuál quería más. Si quería que Rosa dejara de ser usada, eso era real. Pero también quería que Daniel me mirara y dijera que había tenido razón durante todos esos meses, que lo que yo había visto era real y no una proyección de mis inseguridades, que el registro en la libreta era evidencia y no obsesión. Quería validación, y reconocerlo me hizo sentir pequeña de una manera que tardé días en procesar. Pero Clara también me dijo algo más, en el último párrafo de su mensaje, y era esto: que esperar a que los demás validen tu percepción antes de actuar es una trampa. Que a veces la persona que ve algo tiene que moverse aunque nadie más la acompañe, y que la diferencia entre hacerlo bien y hacerlo mal no es si actúas, sino cómo. Guardé ese mensaje. Lo releí varias veces. No sabía todavía qué iba a hacer con él. Fue a finales de febrero cuando Sandra cometió el segundo error. Este no era pequeño ni técnico ni ambiguo. Este era imposible de explicar de otra manera. Rosa llamó a Daniel un miércoles por la mañana, llorando de esa manera silenciosa y avergonzada que tienen las personas mayores cuando sienten que han sido tontas. Le contó que le había dado a Sandra su tarjeta de débito para que fuera al supermercado, que le había dicho exactamente cuánto podía gastar, que le había dado la lista escrita en un papel. Sandra había ido al supermercado, había comprado todo lo de la lista, pero también había hecho 3 retiros en cajero automático a lo largo del mismo día: $80 y 60, $220 en total. Cuando Rosa revisó su estado de cuenta esa mañana le quedaba lo justo para pagar la factura del agua, y el recibo de la luz vencía en 4 días. Daniel colgó el teléfono y se quedó de pie en la cocina durante un momento que se extendió mucho. Yo estaba sentada a la mesa con mi café, leyendo algo en mi tablet, y lo observé sin hablar. Esperé, porque sabía que lo que dijera yo en ese momento importaba, y quería decir la cosa correcta en lugar de la cosa que llevaba meses queriendo decir. Él se volvió hacia mí, y en su cara vi algo que no había visto antes en 4 años juntos: vergüenza. No enojo, no confusión, no la expresión defensiva de quien va a buscar una explicación alternativa. Vergüenza directa, personal, de quien acaba de entender que estuvo del lado equivocado durante demasiado tiempo. Ese momento tendría que haber sido suficiente. El momento que había esperado durante meses, con mi libreta y mi rabia y mi silencio. Tendría que haberme sentido aliviada, o triunfante, o al menos descansada. Pero lo que sentí cuando vi la cara de Daniel fue algo para lo que no tenía nombre todavía, algo entre lástima y miedo. Miedo
convencido de lo que venía después. Daniel llamó a Sandra esa misma tarde. Yo no escuché la conversación completa porque me fui a mi estudio y cerré la puerta, no por respeto a su privacidad sino porque necesitaba no estar en el cuarto para controlarlo todo, para observar, para registrar. Había algo que quería que ocurriera sin mi presencia, sin mi peso, sin que Daniel sintiera que yo estaba ahí esperando el resultado. Pero si escuché el tono a través de la pared, al principio firme y directo, luego confundido y más bajo, y al final casi un murmullo que podría haber sido cualquier cosa. Cuando terminó la llamada y Daniel vino a buscarme, tenía una expresión que yo ya había aprendido a leer, la expresión de alguien que recibió una explicación que no le convence del todo pero que tiene ganas de convencerse. Me dijo que Sandra lo había explicado todo, que había sido un malentendido, que Rosa le había dado permiso para sacar ese dinero para un depósito de apartamento que al final no había funcionado y que Sandra iba a devolvérselo en cuanto pudiera. Me lo dijo mirándome directamente, con una honestidad que yo no supe si era la honestidad de quien lo cree de verdad o la honestidad de quien necesita creerlo para no tener que hacer lo que sigue. No grité, no dije te lo dije. Me permití un segundo de silencio y luego le hice 3 preguntas, despacio, con esa calma que había aprendido durante meses de práctica involuntaria. Le pregunté si Rosa había confirmado que le había dado ese permiso. Dudó. Le pregunté si Sandra tenía el comprobante del depósito que no había funcionado, el recibo, el correo del arrendador, cualquier cosa. Dudó de nuevo. Le pregunté si había llamado a Rosa para verificar su versión antes de llamar a Sandra. Me dijo que no quería hacerle pasar por eso a su madre, que Rosa ya estaba afectada, que no tenía sentido revolver más. Y ahí estaba de nuevo, el mismo patrón, la misma dirección hacia ningún lado. Me levanté y fui al escritorio. Saqué la libreta del cajón. La abrí en la primera página y la puse sobre la mesa frente a Daniel sin decir nada, sin gestos dramáticos, sin discurso preparado. Solo la puse ahí, 4 meses y medio de fechas, nombres, montos, descripciones, conexiones. El registro completo de todo lo que había visto y callado desde que Sandra llegó en octubre. Le dije, no estoy obsesionada. No lo hice para ganar una discusión. Lo hice porque llevaba semanas viendo algo que me preocupaba y no encontraba otra manera de que me escucharas. Cada vez que lo intenté me dijiste que exageraba. Así que empecé a escribirlo para no perderme y para no dudar de lo que veía. Eso es todo. Daniel leyó en silencio. Pasó las páginas con cuidado, más despacio de lo que yo esperaba, sin saltarse nada. Tardó mucho. El cuarto estaba en silencio excepto por el sonido de las páginas y de mi propia respiración que intentaba mantener regular. Cuando terminó, cerró la libreta con cuidado, la dejó sobre la mesa, y se quedó mirándola durante un momento antes de levantar la vista. Tenía los ojos brillantes, no de rabia, de algo más complicado que no supe catalogar en ese momento pero que ahora creo que era una mezcla de vergüenza, tristeza, y el peso específico de entender que habías estado ciego durante demasiado tiempo. Me preguntó por qué no había dicho algo antes de manera más directa, más contundente, que por qué había esperado tanto. Y yo le dije la verdad sin crueldad pero sin suavizarla, que lo había intentado al menos 3 veces distintas. La noche que lavamos los platos, el domingo que le mostré lo del televisor de Mario, la mañana después de Navidad con la tarifa del hotel, 3 veces. Y las 3 veces me había dicho que exageraba, que no entendía el contexto, que la conocía de toda la vida y yo no. No lo dije con rencor. Lo dije con el cansancio de quien ha cargado algo pesado durante mucho tiempo y por fin no puede dejar en el suelo. Hubo un silencio muy largo. El tipo de silencio que tiene textura, que se puede sentir en la piel. Y entonces Daniel dijo algo que no esperaba, algo que cambiaba el peso de todo lo anterior de una manera que yo no estaba preparada para manejar en ese momento. Dijo que tenía razón. No sobre todo, no con esa completitud absoluta que parte de uno quiere escuchar, pero sí en lo suficiente. Dijo que había preferido no ver porque ver significaba tener que actuar. Y actuar contra su hermana era algo que no sabía cómo hacer, algo que le había dado miedo de una manera que no había querido reconocer ni ante él mismo. No lo abracé, no me eché a llorar. Me quedé sentada y dejé que esas palabras se asentaran en el cuarto y en mí, como cuando añades algo a un líquido y esperas a que se disuelva. Esa semana, Daniel habló con Rosa. Fue solo, sin mí, porque entendió que esa conversación era entre ellos y que mi presencia la complicaría. Rosa confirmó que no había dado ningún permiso para los retiros. No lo dijo con rabia, lo dijo con esa tristeza particular de las madres cuando confirman algo que parte de ellas ya sabía pero no había querido aceptar. Después Daniel habló con Sandra. Esa conversación no me la contó entera, pero sí me dijo que Sandra no se disculpó, que buscó explicaciones que no sostuvo, que al final quedó en devolver el dinero sin admitir nada de manera directa. El dinero volvió en 2 transferencias, una semana después. El tío Mario recuperó su carro de manera bastante silenciosa, sin escándalo. Las transferencias de Rosa a Sandra se detuvieron porque Rosa cambió su contraseña bancaria y le dijo a Sandra que estaba ahorrando para algo importante, que no iba a poder ayudarla por un tiempo. Lo dijo con gentileza, con esa diplomacia que tienen las personas mayores cuando quieren poner un límite sin nombrarlo como tal. Sandra se distanció durante unas semanas, dejó de aparecer, dejó de llamar, y el silencio que dejó fue incómodo de una manera diferente al silencio que yo había cargado, porque este era el silencio de algo que se había movido de lugar finalmente. No sé si Sandra cambió, honestamente, no lo creo. Creo que las personas que construyen esos sistemas los construyen durante años, los perfeccionan, los tienen incorporados de una manera que no se deshace con una conversación difícil y un poco de distancia. Creo que probablemente encontró otro lugar, otra familia, otra persona que todavía no la había visto actuar con suficiente atención como para registrarlo. Y esa idea me entristece, no solo por los desconocidos que encontrará, sino también por ella,
porque vivir así tiene que ser agotador de maneras que no se ven desde fuera. Lo que sí sé con certeza es que yo cambié, y no de la manera que había imaginado durante esos meses. Cuando me imaginaba el final de esta historia, me imaginaba sintiendo alivio, quizás algo parecido a la justicia, quizás esa satisfacción limpia de tener razón de manera comprobable, pero lo que sentí fue más parecido al cansancio profundo de alguien que cargó algo muy pesado durante demasiado tiempo y que al soltarlo descubre que los músculos todavía duelen aunque el peso ya no esté. Mi libreta todavía está en el cajón de mi escritorio. He pensado en tirarla varias veces, y cada vez la abro, la miro un momento, y la vuelvo a guardar. No estoy segura de por qué. Quizás porque fue la única manera en que me permití a mí misma decir, yo sí lo vi. Quizás porque a veces necesitamos una prueba de que nuestra percepción era real antes de poder dejarla ir del todo. No soy la mala de esta historia. Me tomó tiempo llegar a esa conclusión sin que sonara a defensa. Pero tampoco soy completamente la buena. Soy alguien que estuvo callada demasiado tiempo, que acumuló demasiado, que esperó demasiado el momento perfecto para ser escuchada, y que descubrió que los momentos perfectos casi nunca llegan solos, que a veces hay que crearlos aunque no se tenga ganas, aunque no se esté seguro, aunque todavía no se tenga el permiso que se esperaba. Daniel y yo seguimos juntos. Eso también me tomó tiempo entenderlo como algo sin ambigüedad. Hubo semanas en que no estaba segura de si podíamos recuperar algo que se había desgastado durante esos meses de no escucharme, pero hay una diferencia entre el daño que se puede reparar y el daño que no, y lo que nos pasó a nosotros, aunque fue real y costó, estaba en el primero. Lo trabajamos, todavía lo trabajamos, no de manera dramática, sino de la manera en que se trabajan la mayoría de las cosas importantes, despacio, con conversaciones incómodas a veces, con más honestidad de la que es cómoda para cualquiera de los dos. Si alguien está leyendo esto y reconoce algo de lo que describí, ya sea en la persona que manipula o en la persona que calla, lo único que puedo decirte es lo que aprendí de la manera más lenta posible. Escribirlo ayuda. Tener a alguien como Clara que te haga la pregunta difícil ayuda más. Y esperar a que los demás vean lo que tú ya ves es el camino más largo y más doloroso de todos, y casi nunca lleva a donde crees que va a llevar. Y Sandra, si algún día lees esto, sé que no lo vas a reconocer. Esa es precisamente la parte más difícil de lo que eres. Pero en algún lugar tranquilo, en ese espacio donde nadie más entra, tú también lo sabes. Y yo espero, de verdad lo espero, que algún día ese lugar sea menos pequeño.